3 días después del siniestro, al menos 200 de los cuerpos de las víctimas del vuelo MH17 de Malaysia Airlines fueron retirados de la zona por servicios de rescate ucranianos. Según el gobierno, en el lugar todavía hay restos humanos sin identificar. Entre tanto, separatistas en Donetsk tendrían en su poder las cajas negras de la aeronave derribada el pasado jueves. Los insurgentes reconocieron que retiraron varios objetos de la zona del desastre luego de que el gobierno de Kiev revelara una grabación en la que supuestos insurgentes decían que ocultarían las cajas por órdenes de Moscú. El gobierno de Ucrania confirmó que localizó otros 27 cadáveres de los ocupantes del avión de Malaysia Airlines derribado el pasado jueves. Sin embargo, se desconoce si los restos ya fueron contabilizados entre los 198 que los servicios de rescate retiraron del campo de Grabovo en horas de la mañana. El viceprimer ministro de la Nación confirmó que en la zona del desastre además hay 20 partes de cuerpos aún sin identificar. Kiev también informó que los cuerpos serán trasladados en un tren con vagones refrigerados hasta la ciudad de Donetsk. Allí serán sometidos a pruebas y posteriormente se iniciará el proceso de repatriación. Observadores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa lograron inspeccionar el ferrocarril antes de que los cadáveres fueran puestos allí. Los separatistas prorrusos reconocieron haber trasladado el sábado decenas de cuerpos a Donetsk, con lo que aumentaría la cifra oficial. Los insurgentes argumentaron que los restos humanos habrían caído en las calles y en algunas casas de la zona. Entre tanto, la suerte de las cajas negras del Boeing 777 podría aclararse pronto. Kiev reveló una grabación y un video en el que un presunto comandante insurgente da la orden de ocultar las cajas por orden de Moscú. Tras conocer la información, el líder separatista de Donetsk afirmó que tiene bajo su poder objetos del avión que corresponderían a los aparatos. Los objetivos fueron entregados en Donetsk y están bajo mi poder. Estamos a la espera de representantes de la Organización Internacional de Aviación Civil para entregarlos. No pueden estar en poder de Ucrania porque su integridad sería violada para falsificar los resultados de la investigación. El desastre aéreo sigue movilizando a la comunidad internacional, mientras el Consejo de Seguridad de la ONU estaría considerando un proyecto de resolución para condenar el ataque contra el MH17. Estados Unidos insiste en responsabilizar a los separatistas y a Rusia del ataque contra el avión. Conocemos la trayectoria, sabemos de dónde vino, conocemos el tiempo y fue justo en el momento en el que la aeronave desapareció del radar. También sabemos por un programa de identificación de voces que los separatistas se estaban jactando de haberlo derribado. Entonces hay una cantidad de evidencia y Rusia necesita ayudar a explicar y esclarecer. 72 horas después del siniestro, asistentes a la conferencia internacional sobre el SIDA que se realiza en Australia rindieron homenaje a los delegados que murieron el pasado jueves. Con un minuto de silencio expresaron condolencias y solidaridad con las familias de las víctimas. Saludamos a Oleksandr Mikhalchuk, embajador de Ucrania en Perú, que nos acompaña desde Lima. Gracias por estar con nosotros, embajador, bienvenido. Y empiezo preguntándole qué hipótesis se maneja desde el gobierno de Ucrania sobre la caída del avión de Malaysia Airlines al día de hoy. Bueno, para explicar los motivos de lo que ha sucedido, es necesario evocar lo que había ocurrido unas cuantas semanas atrás. El día 20 de junio pasado, el presidente de Ucrania presentó un plan de paz encaminado al arreglo pacífico del conflicto que tiene lugar en el este de nuestro país. Y como primer paso del cumplimiento de este plan, estaba previsto cesar el fuego desde el día 20 hasta el día 30 de junio. Lamentablemente, la tregua de 10 días tuvo un saldo negativo. Los separatistas prorrusos negaron cesar el fuego y continuaron llevando a cabo las operaciones criminales. Durante este lapso de tiempo hubo más de 100 infracciones del alto el fuego, 30 soldados habían sido asesinados y más de un centenar militares y civiles ucranianos heridos. Viendo eso, el gobierno ucraniano llamó a las autoridades rusas que están en estrecha cooperación con los grupos armados terroristas que actúan en la parte oriental de nuestro país, influenciar a los mismos para que cesen el fuego, liberen a los rehenes y detengan infiltración ilegal de las armas al territorio ucraniano, así como mercenarias del territorio ruso. Para determinar lo que pasó, el presidente de Ucrania encargó crear la comisión estatal para investigar la tragedia que ocurrió con el avión de Malaysia Airlines Boeing 777, que seguía la ruta de Ámsterdam a Kuala Lumpur y de repente desapareció de las pantallas de radar. Y para realizar la labor
de esta comisión, el presidente propuso involucrar a los expertos de la Organización de Aviación Civil Internacional, así como de otras organizaciones internacionales y representantes de los Países Bajos y Malasia. Nuestro gobierno está seguro que los responsables de esta tragedia serán enjuiciados por su crimen y expresó sus profundas y sinceras condolencias a los familiares de los perecidos. Embajador, usted acaba de mencionar los rehenes ucranianos. ¿Qué cifras maneja el gobierno de Ucrania sobre estas personas capturadas por los separatistas prorrusos? Más de 100 personas. Más de 100 personas están capturados y algunos de ellos están en los cárceles en el territorio de las ciudades rusas, en particular en la ciudad de Voronezh. Teniendo en cuenta que son más de 100 personas, este plan de paz que desde el gobierno se había planteado, ¿va a seguir o piensan cambiar la estrategia si se descubre con pruebas científicas que fueron los prorrusos quienes derribaron el avión? ¿Ucrania va a adelantar además alguna ofensiva contra el territorio ruso? Lamentablemente, a partir del día 1 de junio, porque los separatistas prorrusos no cesaron el fuego y continuaban realizando las operaciones criminales, el gobierno, nosotros recomenzamos, ¿no?, la operación antiterrorista. Y fueron liberadas algunas ciudades, ciudad de Slaviansk, Kramatorsk. Y ahora los terroristas huyeron a dos ciudades principales, la ciudad de Donetsk y Luhansk. Pero al mismo tiempo el gobierno está dispuesto a negociar, pero a condición de que el cese fuego será por ambos lados. Terroristas tienen que entregar las armas y después solamente vamos a hablar con ellos. Seguido, los rehenes tienen que ser liberados. Es las condiciones principales de nuestro gobierno. Ahora, señor embajador, ¿qué le responde el gobierno de Ucrania a la IATA que los responsabiliza de no haber cerrado el espacio aéreo? Bueno, teniendo en cuenta que este caso ocurrió en el territorio ucraniano, el avión se cayó en la zona que está temporalmente ocupada por los terroristas y está bajo su control. Y entonces, claro que las compañías aéreas internacionales tienen miedo de volar sobre el territorio ucraniano y ahora, por la situación dura en Ucrania, estas compañías van a buscar otras vías para evitar el paso aéreo a través del territorio ucraniano. El Pentágono afirma que el misil que derribó el vuelo MH17 salió de territorio ucraniano. De ser así, ¿usted cree que el gobierno ruso pueda tener alguna responsabilidad en estos hechos? Ahora la comisión estatal que en estos días será creada va a realizar un trabajo para investigar este caso. Pero nosotros tenemos testimonios, tenemos pruebas que este misil fue lanzado por los terroristas. Por lo menos hay una grabación del Servicio de Seguridad de Ucrania y ellos grabaron la conversación entre terroristas que hablaban acerca del derribo de este avión, porque ellos pensaban que este avión era ucraniano y resultó que era un avión pasajero de las aerolíneas de Malasia. Señor embajador, ¿usted cree que Rusia estaría violando normas internacionales por apoyar a los civiles prorrusos dándole armas para que ellos se defiendan o ataquen? Lamentablemente, lo que nosotros tenemos ahora en Ucrania, en la parte oriental de nuestro país, y las armas que tienen terroristas, no hay en el ejército ucraniano. Estas armas están suministradas desde el territorio ruso, a través de nuestra frontera común.
están abasteciendo todos los necesarios, las armas más modernas que no hay en Ucrania todavía, lamentablemente. Y vale decir que durante los últimos días, este es el tercer accidente trágico después de que desde el territorio de la Federación de Rusia fueron derribados 2 aviones ucranianos, AN-26 y Su-25, que pertenecían a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Quiero confirmar que las Fuerzas Armadas ucranianas no realizaban ninguna acción por el derribo de los objetivos en el aire. Así que esta comisión va a investigar de qué lugar, si o desde el territorio ruso, o este avión fue derribado por los terroristas utilizando las armas más modernas rusas. Embajador, ¿la única prueba que manejan ustedes son las grabaciones o existen otro tipo de evidencias? No, todavía nosotros no tenemos solamente esta grabación que claramente testimonia que los terroristas están culpables por el derribo de este avión y ellos están apoyados por las autoridades rusas. ¿Cuánto tiempo más podría aguantar Ucrania el conflicto con los prorrusos y ahora que tienen problemas más allá de las fronteras? Esa es una pregunta muy interesante, pero nosotros no podemos garantizar cuándo va a durar la situación esta tensa en Ucrania. Eso hace falta preguntar a las autoridades rusas. Nosotros estamos dispuestos a negociar y necesitamos que los terroristas liberen nuestro territorio, regresan de donde han llegado a nuestro territorio y déjenlos a nosotros en paz y dejen a construir una vida que nosotros queremos. Es la integración en Europa. Una última pregunta, embajador. ¿Por qué Ucrania no respetó el referendo que se realizó en Crimea, donde la mayoría de los ciudadanos quería adherirse a Rusia? Luego, ¿este no fue un proceso acaso democrático? Según la Constitución vigente, Ucrania es un país soberano, independiente y su territorio es unitario, indivisible e íntegro. Así llamado referéndum del pasado 16 de marzo en la República Autónoma de Crimea es ilegal, anticonstitucional y viola el derecho internacional. Y claro que los resultados de este referéndum no pueden servir como una base para efectuar los cambios en el estatuto de esa república. El artículo 73 de la Constitución ucraniana estipula, por ejemplo, que la cuestión sobre las fronteras y los cambios del territorio del país pueden determinarse exclusivamente en el referéndum nacional y no a un nivel local, que es lo que hemos visto en el caso de Crimea. La posición de Ucrania sobre la ilegalidad de ese referéndum recibió un amplio apoyo de la comunidad internacional. En particular, eso confirma la declaración conjunta de los miembros del Grupo 7, así como del Consejo de la Unión Europea, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo, que aprobó la resolución Invasión de Rusia a Ucrania, y donde se declara claramente que el referéndum del 16 de marzo ha sido ilegal. Además, cabe decir también que cuando la delegación ucraniana presentó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas la resolución Integridad Territorial de Ucrania, a favor de este documento votaron 100 países y solo 10 en contra, con 57 abstenciones. Le agradecemos al embajador de Ucrania en Perú por estar con nosotros. Gracias. Tenga usted una feliz tarde en Lima. Ok, muchas gracias.